Bueno, estábamos revisando acerca del flujo combinado. En la lección pasada, nosotros podríamos ver que en una taza de café podríamos tener flujo combinado, que era el transporte molecular y el transporte por convección. Y otro ejemplo podría ser en una tubería. Si nosotros tuviéramos una tubería en la cual tuviéramos una entrada, y una salida. Tenemos una entrada y también una salida, y pues tuviéramos una cantidad de pintura, ¿no? En este caso hubieran pintado el tubo por dentro y tuviéramos una cantidad de pintura pegada en la pared. Entonces, suponiendo que lo que se transporta es agua, podemos decir que pues es una pintura que se disuelve en agua. Entonces, por lo tanto, primero tendríamos la parte de difusión. Entonces esto se transportaría en este sentido, ¿sí? En este sentido. Y después tendríamos la parte de difusión, que sería de convección, perdón, que sería en este otro sentido. Entonces tendríamos el transporte molecular y el transporte convectivo, ¿sí? Se transporta por difusión, se diluye, y se transporta por convección. Difusión, convección, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, tendríamos una salida de agua, una entrada y una salida, entrada y salida, y la salida pues contendría restos de agua. Entonces serían los dos mecanismos combinados: difusión por transporte molecular y convección debido a movimiento del fluido. Esto también se ve en reactores, ¿sí? Podemos tener reactores, principalmente reactores de flujo pistón, PFRs, Flux Reactor. Entonces podemos tener también porque por lo regular este tipo de reactores de flujo pistón son tubos. Es por eso que lo pongo como ejemplo el reactor de flujo pistón. Y aparte de que tiene varios elementos o varias suposiciones que nosotros también tomamos en cuenta acá. Una de esas suposiciones pues es que en este caso pues nosotros podemos tomar una pequeña fracción del reactor llamada un elemento diferencial. Entonces nosotros podemos dividir al reactor en pequeños elementos diferenciales. Este elemento diferencial pues va a tener una longitud, por lo regular, una longitud Z, perdón, una longitud L. A ver, esta tendría una longitud L, y delta Z pues tendría una longitud mucho más pequeña. Aquí tendríamos a delta Z y esta longitud sería más pequeña. Por ejemplo, puede ser que los elementos diferenciales tengan un espesor de 1 milímetro. Y pues en este caso el elemento o todo el reactor sea una tubería de 10 metros. Entonces, comparado con el elemento diferencial, es muy pequeño, y nosotros podemos hacer todo tipo de suposiciones con respecto a el flujo. Una de esas es que las propiedades pues permanecerían constantes, permanecería constante la concentración dentro de estos elementos diferenciales, y nosotros podríamos, por ejemplo, calcular la concentración de entrada y de salida. Pues en este caso, si nosotros nos ubicamos en esta parte, podemos ver qué es lo que esté entrando, podemos tener una idea de lo que está entrando, y podemos tener una idea
también de lo que está saliendo de este elemento diferencial si hacemos un balance de materia muy sencillo. Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera es igual a lo que se acumula, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos calcular lo que se consume en este punto, podemos calcular lo que entra, y pues si trabajamos en estado estacionario, pues no tendríamos acumulación, nada más tendríamos salida. Entonces, esta salida sería la entrada de este elemento diferencial. Entonces, se calcula la salida, que sería la entrada del siguiente elemento diferencial. Y como es de 1 milímetro, pues sería muy, muy pequeño. Entre más pequeño, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si el elemento diferencial tiende a 0, pues podríamos considerarlo como o la función que podríamos estar utilizando aquí, podríamos considerarla como una derivada. Ajá. Si nosotros, por ejemplo, a comparación, podríamos calcularlo de manera global, ¿sí? Podríamos tener un sistema parecido, ¿sí? Un reactor PFR, donde podríamos calcular las entradas. Podríamos calcular la entrada, podríamos hacer el balance de materia, entrada y salida. Podríamos tener aquí la entrada, aquí tendríamos la salida, y esto sería de forma global. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿O en qué nos sirve? ¿En qué nos sirve? Que, por ejemplo, aquí en el balance global, pues tendríamos entradas, salidas, y tendríamos el término de generación, no tendríamos acumulación, tendríamos el término de generación en todo el reactor. Entonces, por lo tanto, no tendríamos, pues no tendríamos así como idea de lo que está pasando acá adentro. En cambio acá, pues se calculan las entradas, tenemos la entrada, se calcularía la salida del siguiente elemento y podríamos tener, digamos, concentraciones en diferentes puntos de la longitud del reactor. Entonces, por lo tanto, tendríamos un perfil de concentraciones con respecto a la posición. Y aquí nada más teníamos una concentración global, que tendríamos que decir que esa concentración global pues es en todo el elemento, ¿sí? Y en cambio aquí pues tendríamos diferentes concentraciones, y cada una de esas concentraciones pues variaría con respecto al espacio. Podríamos ver cómo aquí al inicio tenemos la concentración más alta del compuesto A, y conforme nosotros vamos ingresando dentro de la longitud del reactor, pues vemos que esa concentración de A va a comenzar a disminuir, ¿sí? Porque como es un reactivo, conforme avanza en el reactor, pues va a ir disminuyendo. Entonces tendríamos una longitud y tendríamos una concentración, y vemos cómo iría disminuyendo. En cambio acá, pues no tendríamos esa opción, ¿no? Lo veríamos aquí de forma global. Entonces, a esto es a lo que podríamos llamarle balance macroscópico, y este sería el balance microscópico. Ajá. Entonces, podríamos tener elementos diferenciales, y estos elementos diferenciales pues podríamos calcular el perfil de velocidades. ¿Cuál es la ventaja? Pues que vamos a tener mucha información. Tenemos mucha información, tenemos el perfil de velocidad, el perfil de concentraciones, y mucha más información, porque a partir información, sí, tendríamos mucha más información, porque tendríamos términos gradientes, tendríamos términos de flujo. Aquí podríamos calcular varias cosas que están sucediendo dentro del reactor. En cambio aquí pues no tendríamos
pues gran cosa, ¿sí? Nada más tendríamos las entradas, las salidas y lo que se está generando dentro del reactor, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja o cuál es la ventaja del balance macroscópico? Que es más fácil, es más fácil. Podemos utilizar ecuaciones algebraicas y pues encontrar el término de generación, el término de consumo, en base a la reacción química que nosotros estemos calculando. Sin embargo, acá pues podríamos encontrarnos con ecuaciones diferenciales en función de posición. Entonces, esa sería la desventaja. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos elementos, pues lo que tenemos que hacer o lo que nos dan son ecuaciones diferenciales y lo que tenemos que hacer es integrarlos para tener todo el sistema completo. Entonces, o la descripción de todo el sistema completo. Entonces podemos movernos de un lado a otro y con respecto a eso, pues podemos encontrar la concentración en cualquier punto, ¿sí? Podemos tener una función, o bueno, lo que nos daría la integral sería una función de concentración con respecto a posición y podemos encontrar la concentración en ese punto. La podemos graficar y podemos encontrar el perfil de velocidades. Aquí sería 0 y aquí sería igual con L. Esta sería X. Ajá. Entonces, esta sería la ventaja de ese balance microscópico. También, pues aparte de balance microscópico, pueden encontrarlo en los libros como Shell Balance. Ajá. Sí, y el balance pues puede ser de un lado a otro, integrando de un lado a otro y poder encontrar el perfil de concentraciones y, como les digo, mucha más información porque podríamos encontrar gradientes, podríamos encontrar flujos, podríamos encontrar más información. En cambio, el balance macroscópico, pues no nos daría una visión global de todo eso. ¿Qué más? Bueno, ahorita comenzaríamos con la parte de coordenadas. Entonces, pues como ven, todo esto se refiere más a que debemos de tener en cuenta la posición dentro de ciertos sistemas. Tenemos la concentración, tenemos la velocidad, tenemos la temperatura. Con respecto a la posición podemos encontrar perfiles. Para eso necesitamos coordenadas y podemos encontrar coordenadas rectangulares. Estas coordenadas rectangulares, pues si por ejemplo nos basamos en esto, podemos encontrar coordenadas que varíen con respecto a X, a Y y con respecto a Z. Nosotros podríamos encontrar un punto, pues este punto, digamos, por acá tendríamos un punto. ¿Y cómo calculamos este punto? Pues con sus coordenadas. Este punto tendría, este punto de aquí, pues obviamente tendría coordenadas en X, en Y, en X, en Y y en Z. Entonces, obteniendo sus coordenadas en X, Y y Z, pues podremos encontrar este punto. Entonces, las coordenadas rectangulares son unas de las coordenadas que podemos utilizar en fenómenos de transporte, balance de momentum, calor y masa. ¿Sí? También podemos encontrar otro tipo de coordenadas que serían las coordenadas esféricas. Tenemos coordenadas esféricas y las coordenadas esféricas, pues en este caso ya tendríamos que un punto también en el espacio lo podríamos representar desde el origen hasta el punto en el espacio. Su coordenada va a estar en función del radio, va a estar en función del ángulo y estaría en función de Z. Entonces,
Z sería de, pues la misma Z que tenemos aquí, ¿no? En este caso, podríamos utilizar coordenadas esféricas y por último, también podríamos trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces, todo esto ustedes ya lo conocen, nada más les estoy haciendo como que recordando qué tipo de coordenadas podemos utilizar nosotros para representar nuestros puntos. En este caso, las variables que nosotros vamos a utilizar en coordenadas esféricas, pues serían el radio, el ángulo y phi, ¿no? Sería otro ángulo para poder encontrar este punto. Nosotros podríamos utilizar estas coordenadas cilíndricas cilíndricas para representar tubos. Por lo regular, nosotros calculamos la distribución de velocidades dentro de un tubo, pues utilizando las coordenadas cilíndricas. Si lo hacemos pues en dos dimensiones, ¿no? Incluso hasta en tres dimensiones se podrían en coordenadas cilíndricas, ¿sí? En R, el ángulo y Z. Pero por lo regular yo lo que he visto que para calcular, para coordenadas cilíndricas se utiliza distribución de velocidades en tubos concéntricos. Ya para coordenadas rectangulares, a veces se utilizan coordenadas rectangulares en tuberías, porque a final de cuentas un tubo, pues como acá, ¿no? Lo podemos representar como un rectángulo y trabajamos en Y y en Z, y en X, perdón, en dirección de X. Y X es el valor conforme va a variar el flujo. Entonces no hay problema en esa situación. Pero por ejemplo hay veces que necesitamos determinar perfiles de velocidades en tubos concéntricos. Por ejemplo, como en intercambiadores de calor de doble tubo, hay un perfil de velocidades. Cuando ustedes llevan procesos 3, procesos 2, pues no utilizan ese perfil de velocidades. A final de cuentas decimos que la velocidad dentro del tubo es constante. Incluso utilizamos una velocidad promedio. Pero nótese o tómese en cuenta de que estamos utilizando o de que estamos haciendo una suposición de que la velocidad que estamos utilizando en esos tubos concéntricos y más del lado del ánulo sería pues sería la promedio. Bueno, voy a ponerla aquí. Sería un tubo, para que sepan de lo que estoy hablando, un tubo y otro tubo. Así, estos serían tubos concéntricos. Entonces ya nada más lo copio, lo pego. Esperamos a que se copie y se pegue. Y por ejemplo, extendemos esto. Ahí está, copiamos, lo pegamos otra vez. Y creo que ya, no sería más que suficiente. No va a ser tan exacto. Entonces nada más va a ser para que sepan de lo que estoy hablando. Entonces, esto podría representarse en coordenadas cilíndricas. Entonces, digamos que ustedes quieren calcular el flujo que no el flujo que va en el tubo de adentro, sino el tubo que va en esta parte, en la parte del ánulo, ¿sí? En la parte de, también ya le llaman la corona, ¿sí? Pero sería como en esta donita, ¿sí? En esta dona, digamos, ustedes quieren ver el perfil de velocidades. ¿Cómo se distribuye el perfil de velocidades? Pues tendríamos la siguiente distribución, ¿sí? Tendríamos que aquí en el centro teníamos más, pegado al tubo de adentro teníamos una velocidad igual con 0 y de ahí se comenzaría a obtener el perfil de velocidades. Acá, por ejemplo, igual también. Entonces tendríamos dos perfiles, ¿sí? En cambio, en el de adentro, pues nada más tendríamos un solo perfil. Lo podemos calcular con coordenadas rectangulares. Entonces, para tubos, pues podemos utilizarlo en coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, para coordenadas rectangulares, ya les había dicho, coordenadas
rectangulares también serían tubos. Pues tubos en 2D. También podrían ser placas. Una placa, por ejemplo, podría ser representada en la dirección Y y en la dirección X. Entonces, si queremos ver distribución de calor en placas, y hay muchos ejemplos, pues en este caso colectores de placa plana para transferencia de calor, o un fluido que fluye a través de una placa, pues lo podemos representar en coordenadas rectangulares. Y ya en coordenadas esféricas, pues podemos representar un tanque de almacenamiento. También podemos representar a un reactor de tipo CCTR, pues podríamos representarlo ahí. También podríamos representar incluso solamente elementos burbujas. Una burbuja pues es una coordenada rectangular. Podemos ver cómo se difunde algún elemento a través de la burbuja. Entonces podríamos representarlo en coordenadas esféricas. ¿Sí? Otra forma de representar la posición, pues podemos representarlo a través de vectores, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, por lo mientras, pues tenemos otro ejemplo de flujo combinado, y la posición, pues ya vemos que serían en coordenadas rectangulares, coordenadas esféricas, y me faltó coordenadas cilíndricas. No, aquí estoy mal. Estas no serían esféricas, estas serían cilíndricas. Y estas serían coordenadas esféricas. Entonces, eso es lo que sería. ¿Ok? Y sería como la forma en la que lo representamos. Ustedes ya lo saben, nada más estamos recordando cómo representarlo.